Hola, ¿qué tal? Somos estudiantes de la licenciatura de Pedagogía del cuarto cuatrimestre de la Universidad UEM y les compartiremos en el siguiente video lo que acontece en la celebración del Día de Muertos, así como su origen, características, el significado de los elementos que conforman la ofrenda, algunos estados representativos y el impacto que ha tenido en la actualidad. Para ello se retomará la postura de Paul Ricoeur, cuyo enfoque plantea la idea de trabajar lo que no se ve de lo que se ve, haciendo énfasis en analizar y reflexionar para observar más allá de lo que se ve a simple vista. De igual manera, con este trabajo de investigación queremos concientizar a las personas con el fin de rescatar nuestros orígenes prehispánicos, ya que forman parte de nuestra cultura e identidad como mexicanos. Que Ricoeur menciona que todo tiene su pasado y su futuro implicados en una suerte del presente. Los platillos se decoraban con papel de amate recortado y con flores de cempasúchil. Estas flores servían para atraer al muerto. Se les señalaba el camino a los muertos con flores para que no se confundieran de ofrendas y pudieran aspirar la comida. Los vivos comían al día siguiente cuando la esencia de la comida ya la habría consumido el muerto. La mención de Ricoeur es: la historia nos instruye más bien de manera suplementaria cuando lo tomamos como corresponde. Una celebración de vida para los aztecas, una forma de sentir cerca a los seres queridos. La historia ya no es un momento de historia, pero se puede decir que toda la historia está en ella. Mencionado por Ricoeur. El ritual realizado en Día de Muertos fue catalogado en el 2008 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, UNESCO. La festividad que se convirtió en el Día de Muertos, conmemorada el 9º mes del calendario solar mexica, que se celebraba todo el mes. Citado por Manuel Acuña. La fiesta del Día de Muertos ha sufrido diversos cambios a lo largo de los siglos. Las transformaciones de la festividad tienen relación con la historia política de México. El historiador va con los hombres del pasado con su experiencia humana propia, mencionado por Ricoeur y citado por Claudio Lombs. El Día de Muertos de cada año nos muestra el sincretismo resultado de los largos procesos culturales. Resulta fundamental anotar que más de 40 grupos indígenas que superan los 6 millones de personas sostienen rituales asociados con esta celebración. Todas las culturas desarrollan una visión sobre la muerte que determina su propia vida y pensamiento. La historia requiere explicar y comprender en última instancia a los hombres, como lo menciona Ricoeur. En esta diversidad de visiones, la manera en que nuestras culturas celebran el reencuentro con sus muertos se conforma como una herencia cultural que nos otorga identidad. Citado por Ildefonso García. Ricoeur menciona que la historia busca las relaciones entre los fenómenos que han surgido ante el largo de esta misma. Lo que a continuación daré es el significado de cada objeto de la ofrenda. Antes de empezar con esto, mencionaré los altares y comenzaré por el altar de 2 niveles, que está conformado por el cielo y la tierra. Está representado por una mesa donde se colocan las imágenes de los muertos, símbolos de fe, agua y fuego. En la tierra, el incienso, semillas y frutas que simbolizan el arte y la tierra. En el altar de 3 niveles, según los aztecas, representan el cielo, la tierra y el inframundo. El cielo está conformado por adornos en la mesa o arco que simula la bienvenida a los muertos. La tierra está dividida en puntos cardinales, que son los caminos de los muertos, y se basa en personas muertas por rayos, lluvias, inundaciones o ahogados. Oeste, por mujeres que mueren luchando por la vida o en el parto. El norte, con gente común y corriente. El sur, almas de guerreros y los de los bebés. El inframundo solo se coloca un petate. Después de esto mencionaré los objetos y sus significados, que son las velas. Estas representan la ascensión del espíritu y significa la luz. El papel en forma de cadena significa la unión entre la vida y la muerte.
el papel picado, se cree que a través de estas pasan los espíritus. Las flores dan la bienvenida al alma, el lienzo blanco representa la pureza y el cielo. El cirio, vela más grande y ancha, representa el alma sola. El agua significa vida y energía en el camino. Y la sal evita que el cuerpo se corrompa. Marco Antonio Bernal menciona que en México cada año honramos el recuerdo de nuestros difuntos, con la celebración del Día de Muertos. La celebración consiste en disfrutar el recuerdo de nuestros seres queridos que han fallecido y al festejarlos traerlos a nuestras vidas. En el 2003, la UNESCO promulgó que el Día de Muertos pertenecería a la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por ser una tradición contemporánea y viviente. Al mismo tiempo, integra, representa y participa la comunidad. Ricoeur concibe que la historia es fiel a su etimología. Es una réplica a esa condición histórica, de la elección de la historia. Esta subjetividad no está limitada a la crítica documental. Por lo que se puede decir que México es un país con una gran riqueza natural. La celebración del Día de Muertos representa una fiesta emblemática, reconocida a nivel nacional e internacional, por su aportación folclórica al imaginario popular. Esta fiesta forma parte de nuestra cultura, que nos identifica como mexicanos. Es por esta razón que debemos sentirnos orgullosos y participar en esta tradición, para mantenerla, perseverarla y enaltecer a nuestro país. Porque un país sin tradiciones ni cultura es un país sin identidad social. Hoy en día, la celebración del Día de Muertos pertenece a una creencia que tiene sus raíces en el mundo mexica e hispánico, donde la muerte es vista como el renacimiento al otro mundo. De acuerdo a Ricoeur, en este sentido se puede decir que el pensamiento de una época es el reflejo de esa época. Por consiguiente, se deja de lado el problema radical del nacimiento de una problemática filosófica, que simplemente se mida el éxito histórico de una doctrina. De acuerdo a Silvia Eugenia Ruiz, la ofrenda monumental se colocó por primera vez en 1997. Gracias a la inquietud de un grupo denominado como Jóvenes al Rescate de las Tradiciones de Tepoztlán, en el atrio de San Pedro Apóstol, donde se rescata la tradición por medio de la elaboración de calaveras y esqueletos, a base de cartonería, además de los tapices de flores. En el año 2002, Tepoztlán fue considerado pueblo mágico, y en 2004, la celebración del Día de Muertos se nombró como fiesta mágica en un pueblo mágico. Ricoeur recupera que se debe tomar en cuenta cuando el historiador reflexiona acerca de su oficio, pues él es la medida de la objetividad que le conviene a la historia. En Xochitla, el parque ecológico ubicado en Tepoztlán, celebra su tradicional Festival del Día de Muertos, del 31 de octubre al 2 de noviembre. Las actividades del festival comienzan con el recorrido de leyendas e historias sobre la muerte, en el Panteón de las Almas Perdidas, paseo por los jardines de Cempasúchil y la exhibición de su ofrenda. El cierre será una noche de leyendas contadas al calor de la fogata. Sin duda alguna, el Día de Muertos es una de las fiestas más emotivas del calendario mexicano, con recorridos por el Mictlán, el reino de los difuntos durante la época prehispánica, y el tradicional juego de pelota. El recorrido de la Noche de Leyendas comienza en el centro histórico de Tepoztlán, donde te contarán historias del pueblo. Después viajarás en transporte hasta llegar a la sierra, y ahí encontrarás a Don Cirilo. Él llevará a los visitantes a la fogata, donde les darán pan de elote y café de olla para que se les quite el susto por las leyendas contadas. Por lo que Ricoeur menciona que el oficio del historiador educa la subjetividad del historiador. La historia hace al historiador, tanto como el historiador hace la historia. Paul Ricoeur se retoma la postura de este autor porque su enfoque va más allá de lo que se muestra. Se rescata la idea de que trabaja lo que no se ve de lo que se ve. En ese sentido, se toma en cuenta las tradiciones actuales y las modificaciones que se han interferido en el transcurso del tiempo. Ahora les hablaré un poco de Pátzcuaro. Bueno, este es un lugar tradicional para el Día de Muertos. En Morelia, el 30 de octubre, la región purépechá
se rodea el lago de Pátzcuaro, Michoacán. Se llena de misticismo cuando llega la celebración por el Día de Muertos, pero lo mejor se realiza el 1 de noviembre, cuando los pobladores de los pueblos esperan la llegada de sus seres queridos. Desde días antes, los lugareños se preparan para recibir a miles de visitantes, ya sean locales o extranjeros. El panteón más visitado de este lugar se ubica en Churumútaro, población de Pátzcuaro. Las tumbas centenarias reciben la visita de quienes se encargan de dejar todo limpio y por supuesto adornado con la tradición de la flor de cempasúchil y nube. Pero el arreglo de las lápidas no es el común y corriente. Se coloca un arco o puerta por la cual regresan a festejar los muertos, con los que aún están en vida. Se colocan velas que iluminan su camino y, claro, la comida más típica y del gusto de los fieles difuntos, las bebidas, mezcal. Por otro lado, en la noche las aguas del lago se iluminan con la tradicional danza de los pescadores, quienes así recuerdan a los que se adelantaron en el camino. Según Ricoeur, el historiador elige la racionalidad misma de la historia como juicio de importancia que rige la selección de acontecimientos y factores. Tomando a Antonio Pacheco, nos dice que en Toluca, el centro histórico de Toluca, podemos ver un colorido de flores de cempasúchil que adorna las tumbas de los seres queridos, que según dice la tradición, el 1 de noviembre es cuando arriban las almas de los difuntos niños o muertos chiquitos, y el día 2 llegan las almas de los difuntos adultos o los muertos grandes. En lugares públicos como museos, secretarías, etc., también se monta la ofrenda con los elementos tradicionales que se llevan a cabo y que según la creencia prehispánica se compone de diferentes niveles simbolizados por cada elemento de la ofrenda. En el marco de esta celebración se lleva a cabo en Toluca el Festival del Alfeñique, donde el dulce tradicional de este nombre es el invitado de honor. El alfeñique es un dulce especial de Día de Muertos que da realce a esta celebración. Su origen se oculta en remotos territorios de los árabes y reaparece modificado en el mestizaje. En las tierras mesoamericanas, esta bella creación del arte popular es simultáneamente ritual, juguete, golosina o goce visual. Según Ricoeur, nos dice que reconstruir un acontecimiento a los muertos, con los que aún están en vida. Se colocan velas que iluminan su camino y, claro, la comida más típica y del gusto de los fieles difuntos, las bebidas, mezcal. Por otro lado, en la noche las aguas del lago se iluminan con la tradicional danza de los pescadores, quienes así recuerdan a los que se adelantaron en el camino. Según Ricoeur, el historiador elige la racionalidad misma de la historia como juicio de importancia que rige la selección de acontecimientos y factores. Tomando a Antonio Pacheco, nos dice que en Toluca, el centro histórico de Toluca, podemos ver un colorido de flores de cempasúchil que adorna las tumbas de los seres queridos, que según dice la tradición, el 1 de noviembre es cuando arriban las almas de los difuntos niños o muertos chiquitos, y el día 2 llegan las almas de los difuntos adultos o los muertos grandes. En lugares públicos como museos, secretarías, etc., también se monta la ofrenda con los elementos tradicionales que se llevan a cabo y que según la creencia prehispánica se compone de diferentes niveles simbolizados por cada elemento de la ofrenda. En el marco de esta celebración se lleva a cabo en Toluca el Festival del Alfeñique, donde el dulce tradicional de este nombre es el invitado de honor. El alfeñique es un dulce especial de Día de Muertos que da realce a esta celebración. Su origen se oculta en remotos territorios de los árabes y reaparece modificado en el mestizaje. En las tierras mesoamericanas, esta bella creación del arte popular es simultáneamente ritual, juguete, golosina o goce visual. Según Ricoeur, nos dice que reconstruir un acontecimiento es elaborar una conducta de objetividad, pues esta reconstrucción supone que el documento sea interrogado. Según Murillo, nos dice que en Xico está incluido la Ruta de los Pueblos Mágicos de México, que se encuentra en el estado de Veracruz. Esta celebración comienza desde el 28 de octubre y concluye el 2 de noviembre con la velación en el Panteón del Pueblo. Para ello se realiza una alfombra floral que tapiza y decora el camino del Campo del Santo. Xico es muy característico del Día de Muertos por sus coloridos altares, perfumados con cempasúchil, en los cuales se colocan frutas regionales como naranja, sinfín de platillos típicos que agasajan todos los sentidos. Por otro lado, si en la parte de comer se trata, se convierte en una experiencia culinaria.
pues se preparan la mayor variedad de tamales que puedas imaginar. En el tradicional altar de Día de Muertos, en Xico se coloca una mesa larga cubierta por mantelitos de papel china picado en color blanco y morado, un arco elaborado con platillos representativos de este lugar y flores de cempasúchil. Esperamos que esta información haya sido de gran ayuda. Gracias por su atención.